Qué tema el de las tarjetas de crédito, ¿no? Porque claro, cuando uno no alcanza a pagar la totalidad del importe de lo que viene en la tarjeta de crédito, dice, bueno, pago el mínimo. Pero eso tiene un costo también, pagar el mínimo. Después queda todo el saldo y después todas las cuotas que uno va pagando. Hay una persona, por ejemplo, que me escribió que dice, bueno, yo pagué el mínimo y sigo pagando el mínimo, pero me quedó tanta deuda. Algunos hasta toman créditos personales, que hay que conocer también cuál es la tasa de interés, a ver qué conviene, si la tasa de interés que te cobra la tarjeta de crédito o la tasa de interés que te cobran por tomar un crédito personal. Bueno, muchas preguntas que más o menos así las resumo en las inquietudes que tiene la gente. Los invito a seguir escribiéndome @mbelenaramburú de Twitter o @María Belén Aramburu Instagram para evacuar dudas que son tan frecuentes cuando el Banco Central dispuso que la tasa de interés nominal anual no supere el 55% de lo que cobran las tarjetas de crédito. Bueno, preguntémosle a los economistas, a Guido Lapa y Florencia Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muchas Bueno, gracias. a ver qué es lo que conviene cuando uno no le alcanza, ¿no?, a pagar. Credicop ya estableció un 50%, porque el tope es el 55%. Claro, exactamente. El Banco Central lo que saca es una resolución del 55% de la tasa nominal anual. Lo que busca es justamente descender las tasas de intereses de las tarjetas de crédito que oscilaban entre el 140 y el 224%. Era una desproporción enorme. Porque ¿Podés repetir el número? Porque es realmente alarmante. Sí. 140. Iban desde el 140 al 224%. Insólito. O sea, era una desproporción, era insostenible para los saldos pendientes de las tarjetas de crédito. Y sobre todo, digamos, ¿qué es lo que pasaba?, ¿no? Teniendo en cuenta una situación en la cual estaban bajando las tasas de referencia, que son las tasas de la LELIQ, que están en un 44%, pero las tasas de interés de las tarjetas de crédito estaban aumentando. Entonces, ahí había una ganancia bastante marcada. Bastante Discúlpame, ¿cualquier país serio tiene este tipo de tasas? O sea, en Estados Unidos vos dejás un saldo en la tarjeta de crédito, no digo 140 porque acá tenemos un país con inflación, digo, pero ¿te cobran una tasa semejante? American Express, Visa, Mastercard, ¿te cobran una tasa semejante en Estados Unidos, en España, en Francia, qué sé yo? O esto pasa en la Argentina, que es el Viva la Pepa. Es una tasa exorbitante, es una tasa muy elevada. Y donde el macrismo también dejó una tasa de interés de referencia extremadamente alta, digamos, fue en esa búsqueda de controlar la inflación a través de la suba de la tasa de interés. ¿Pero cuánto era la tasa? Y cercana al 80%. No, pues estamos hablando de las LELIQ, estás hablando de Claro, las lo que sirven como una tasa de referencia para todo el resto de la economía nacional y en pesos. Claro, vos decís que esa tasa que se le cobraba a las LELIQ tan alta, digamos que era para contener el tipo de cambio, o sea, el dólar, o por lo menos se usó para eso, sobre todo apareció con la corrida cambiaria. Entonces, eso, digamos, se tomaba como parámetro para las tasas de interés de los créditos, por ejemplo, que vos tomabas en los bancos. De hecho, se lo conoce en la jerga económica como la tasa de referencia. Claro. Entonces, es una referencia para todos los demás. Los bancos y las tarjetas de crédito, incluso sobre eso, tomaban la referencia como un piso. Y de ahí se iban para arriba, algo, como decía él, inédito a nivel internacional. Ahora, a mí me interesa problematizar un poquito los efectos de la medida, porque finalmente el Banco Central toma esta medida buscando aumentar el consumo. Es decir, contra una medida restrictiva, que era el aumento de la tasa de interés, dice la bajo como para una manera de que la gente gaste cada vez más. Sí. Ahora, ¿va a pasar eso? Bueno, yo tengo mis reservas. A ver. ¿Por qué? Porque si finalmente uno, todo lo que puede hacer financieramente tiene un límite en el efecto del consumo, de aumentar el consumo. En cambio, por ejemplo, si las paritarias ahora están suspendidas en su mayoría y van a hacer aumentos por decreto, si todo un sector de los jubilados va a cobrar por debajo de la inflación, es decir, si el sector que más consume, que son los sectores de trabajadores y de jubilados que no tienen jubilación de privilegio, no van a tener plata en el bolsillo, decís vos, lo van a hacer. Y van a perder respecto de la inflación, por más que la tarjeta me dé a mí alguna facilidad para financiar, yo no sé cuánto voy a gastar de más, porque en además realidad cada vez voy a para llegar que menos. Además llevas 24 años bicicleteando. A ver, Por ahí. Florencia, ¿vos 4 opinás años igual que corriendo Guido? atrás. No, a ver, yo creo que Te la medida imaginaba. apunta, sí, sin duda, a reactivar Pueden debatir el entre crédito al ustedes, consumo. Encantados. Digamos, en ese sentido, Pueden entiendo- enojarse. Vamos a pelear. No, debatir, o sea, intercambiar ideas. Sí, o sea, coincido en el sentido de que esta medida lo que apunta es a reactivar, a recuperar el crédito al consumo, ¿no? Y lo cual es importante, digamos, alguna medida se tenía que tomar con lo que estaba pasando, más allá si después realmente se ve el efecto o no.
Lo que yo disiento un poco con él es en el sentido de que me parece que se están tomando numerosa cantidad de medidas para hacer esta reactivación y para inyectar dinero y hacer una economía más expansiva, ¿no? Tenés un congelamiento de tarifas, un programa que se vuelve a Está en duda restablecer. lo del congelamiento de tarifas. Se Sí, desdijeron, pero lo que se establece Sé que lo igualmente están es que la sé tarifa que están social- evaluando, pero dijeron desde el gobierno un cuadro tarifario. Claro, la tarifa social se va a mantener y en algunos sectores también se va a mantener. Después está el congelamiento también del combustible, mantener el tipo de cambio relativamente estable. Bueno, pero perdóname, pero todo eso está en veremos, como dice María Belén, porque finalmente en el gobierno unos dijeron que se iba a congelar, otros que no. Yo creo que todo este periodo de discusión de paritarias tiene mucho que ver con ese congelamiento, porque finalmente si yo permito un aumento de las tarifas y después quiero dar un aumento por decreto con una inflación en alza, entonces va a ser mucho más problemático ese periodo. En cambio el gobierno me parece a mí que apuesta, mantengámoslo por ahora, demos un aumento sin que genere tanto ruido con una inflación más o menos planchada y después le dejamos a las energéticas subir... Más o menos planchada relativamente, porque venimos del 55%, digo. ¿Cómo? Perdón. Venimos del 55%, así que muy planchada que digamos la inflación. No, por está. supuesto, pero lo no, que te pero digo hay una es en desaceleración el mes de de enero. estos Sí, sí. meses. No, O pero es este interesante mes. porque incluso está relacionado Pero con, vos- con el pero- problema este de la tasa de interés, porque el Banco Central justifica la medida diciendo que hay una baja sensible de la tasa de interés y proyecciones a que continúe esa baja. Pero incluso si uno mira los datos del propio INDEC y revisa por qué fue el 2,3%, se encuentra con que las tarifas planchadas jugaron un papel muy importante, porque alimentos y bebidas, que es un rubro que se Más mide del cinco. diferenciado, El que más Más del ponderación 5. tiene porque cercano tuvo al 5, entonces- 4,7%. por eso, cercano al 5, 4,7. Si finalmente la tarifa no estuviese planchada, la inflación no hubiese sido el 2,3. No, pero hay una inflación, eso sí, decreciente, se supone. El Igual gobierno va a especula rebotar en el ahora. primer A ver, trimestre el tema- 10%. Marzo es un mes estacional en que empiezan las clases, los útiles, que por lo general hay aumentos de precios, pero dicen contener la inflación. Lo que pasa que mientras Guido dice que no es suficiente para que esta medida del Banco Central genere mayor consumo, vos decís que sí por las medidas que se toma el gobierno. Yo creo que el gobierno está tomando medidas para reactivar el consumo. Y se aumentó por decreto también el bono a los jubilados. Después, bueno, la discusión está si hay un sector que gana más, un sector que gana menos, en cómo se distribuye los saberes jubilatorios. Pero, digamos, Pero ahí los hay un que estímulo ganaban de más van a ingreso. tener porcentualmente menos ingresos. Sí, no solo los que ganaban más, Que ganaban digamos, 20.000 todos los pesos. que no, claro, todos los que no ganaban la mínima van a tener un aumento porcentual menor a la inflación. Eso quiere decir que hay un universo de jubilados que estaban muy lejos de tener una situación holgada, es decir, un jubilado que ganaba 20.000. apenas 20.000 pesos va a tener un aumento por debajo de la inflación. ¿Eso puede reactivar el consumo? Bueno, yo soy muy reservado al Yo estoy de respecto. acuerdo un poco con los dos, porque creo que se están haciendo cosas como para reactivar el consumo y también creo que es insuficiente. Lo que también siento es que van 3 meses nada más, entonces como habría que darle como un poco más de dejar que levante vuelo un gobierno que está recién carreteando. Sí, es cierto que hay medidas que yo no suscribo ni comparto, como el tema de los jubilados. No subirle no subirle de acuerdo a la inflación a un jubilado que gana 20.000 pesos me parece grave, no me parece una cuestión menor. O sea, que pierda respecto a la inflación 20.000 pesos. En realidad, los 20.000 20.000 pesos no pierden con respecto a la inflación. 1,3. Se supone el que pierde es los que 1,3 están menos encima. del 11,5. Claro. Los que pierden, coincido con Florencia, son los que están por encima. de los Sí, porque 30.000 porcentualmente y pasas 50.000 del pesos. 13 hasta el 3,8% gradualmente respecto del... Pierden con respecto a la fórmula Claro. anterior, pero no pierden con respecto al estimado de inflación. Bueno, con la A inflación la también. inflación pasada sí. Claro. Y, Sí, y con es muy inflación fuerte porque, pierden. la canasta básica hoy mide siempre la línea de pobreza y hoy tenemos una cantidad de jubilados y de trabajadores no registrados y también de trabajadores registrados Sí. que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Si ellos no van a tener paritarias libres, si ellos no van a poder discutir cuál va a ser su aumento porcentual y no va a ser una cuestión por decreto, entonces claro, ahí hay un Ahí, punto. yo creo que igualmente es ese sector el que él está hablando, ¿no? Que es el que recibe los saberes mínimos, que fue el más afectado, es justamente el que el gobierno está apuntando, digamos, de manera más urgente, porque es el que va a ganar más con la nueva fórmula. No, pero fíjate que vos misma dijiste los que ganan 30.000 pesos. Y un jubilado que gana 30.000 pesos, primero que está por debajo de la línea de pobreza, y segundo con los costos de vida que tienen la tercera edad en la Argentina,
Verdaderamente es un problema muy sensible. A mí me gustaría agregar, digamos, para completar el panorama, otro riesgo que se corre bajando la tasa de interés, que es el de la dolarización. Porque hoy, digamos, así como baja la financiación de la tarjeta de crédito, también bajan en general las tasas de interés de referencia, que pasaron ahora al 40% en los últimos días. Sí. Quiere decir que incluso con la inflación proyectada, un plazo fijo va a quedar por debajo de la inflación, en pesos. Lo cual hace que toda una cantidad de ahorristas que no tienen que ser multimillonarios, especuladores, buitres, sino un trabajador que tiene alguna pequeña capacidad de ahorro y lo quiere poner en un plazo fijo en pesos, va a perder respecto de la inflación. Es decir, que le conviene hacer cualquier otra cosa, salvo ponerlo ahí. Suponemos que va a perder respecto a la inflación. Pero hasta los más optimistas piensan que la inflación va a ser superior al 40%. ¿Sabes la cantidad de pronósticos que escuché en los 58 años que llevo de vida sobre inflación? Pero siempre para peor, nunca para mejor, ¿o no? Sí. Por Más supuesto. o menos. Acá hay alguien que escribe, a mí me fundió la tarjeta y ahora estoy en legales porque no la puedo pagar. Y cuando me ofrecieron un arreglo me pedían 30.000 pesos todos juntos y después cuotas y me quedé sin trabajo. Ahora no sé cómo voy a hacer. Claro, a veces la gente no la alcanza para pagar la tarjeta de crédito, dice pago el mínimo, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Porque después te queda ese saldo y no lo vas pudiendo pagar. ¿Qué es lo que conviene? Además hay gente que hasta está haciendo el siguiente cálculo. ¿Cuánto me cuesta la tasa de interés que me cobra la tarjeta de crédito a través del banco y cuál es la tasa de interés que me puede cobrar un crédito personal para poder pagarlo? A ver, ayuden a la gente a salir de esta situación. No, yo en general a todas las personas que me trajeron esa cuestión les recomendé que paguen la tarjeta de crédito, que se endeuden con la tía, el tío, la prima, la abuela. Pero eso no es un préstamo personal al banco, digamos. No, eso no te cobran interés. Es siempre pagar el monto total, el saldo total de la tarjeta. Digamos, lo que se llaman ellos pagar al contado, porque pensá que las tarjetas de crédito le pagan al comercio más o menos a los 15 días y ellos recién les ingresa a los 30 días del pago. Entonces, a ellos los que no les conviene es que vos pagues el saldo total de las tarjetas de crédito. Eso sería la situación ideal, ¿no? Que uno pueda afrontar el pago. Es absolutamente usurario lo que hacen las tarjetas de crédito con los usuarios. Claro. Es criminal. Entonces, el Banco Central ahora toma una medida para intentar regular esa criminalidad. Es decir, mirá, vos te en lugar de pegarte 3 balazos, por lo menos ahora te pego una cachetada. Más o menos sería esa la... Ponele. Pero verdaderamente es una situación muy, muy abusiva, en donde en la Argentina lo que se ve es que, ella lo decía, el crédito al consumo, y el crédito al consumo no implica la salida, digamos, para hacer grandes gastos ornamentales, sino que la mayor parte de la gente se endeuda con una tarjeta de crédito para ir al supermercado, para pagar a fin de mes, para pagar las tarifas. Yo estoy de acuerdo, pero démosle tiempo también, ¿no? No, está bien, pero bueno, cada uno... A ver, que el banco, el sector bancario es el sector que más se benefició durante los últimos 4 años de la gestión de Macri, ¿no? Y esto principalmente se debe a las letras, a las LELIQ, las letras, inversión en letras, que estaban en valores sumamente elevados que facilitó esa ganancia en el sector rueda bancario. Financiera, ¿no? Exactamente. Mira lo que me escribe María, dice, hace 10 meses di de baja 2 tarjetas de crédito emitidas por Banco Nación y la financiación de los saldos pendientes es de 150%. ¿Esta medida me beneficia de alguna manera? Pregunta Marta Analía Vega. Sí, el Banco Nación recién investigado un poco, ya empezó a bajar, así como el Credicop puso por debajo, el Banco Nación obviamente tiene que predicar con el ejemplo y lo bajó. Ahora, está esta situación, si ella dio de baja las 2 tarjetas de crédito, seguramente tenga que ver con una incapacidad de ella para poder pagarlo y como una forma de decir, como no sé, el alcohólico que tira las botellas. Entonces, dame de baja las tarjetas de crédito porque finalmente yo no las puedo pagar. Y es una forma que ha tomado todo un sector de la Argentina que se encuentra con que prefiere cerrarse las propias canillas de financiamiento personal antes que seguir metido en una rueda de la cual es muy difícil salir, porque incluso esta persona sigue encerrada en esa rueda de usura y en donde los bancos toman estas políticas muy, muy abusivas y muy contrarias, digamos, a los intereses de la mayoría. Los bancos no hacen ni más ni menos que lo mismo que hacen los bonistas o lo que hace el Fondo Monetario Internacional. No quiere que paguen capital, sino que quiere que paguen intereses, nada más. Exactamente. Bueno, pues es distinto porque no es distinto, lo mismo. Compran los bonos. No, lo mismo, porque ellos no quieren que correr los riesgos. No quieren que canceles capital. Yo estuve en Nueva York con los fondos buitres cuando, ¿te acordás que nos hacían el juicio? Eran
a mí me asustó porque hablaban de la Argentina, ¿viste? No sabían que yo era periodista argentina y la verdad que estaban todos en contra nuestro y era tremendo. Hasta me corrieron, ¿viste? Para la cobertura. Con ¿viste? La policía y todo, porque Claro. realmente estaban en una situación, pero son usureros, pero también compran los bonos y después tienen que saber que corren los riesgos. En este caso, la gente está bancarizada, tiene su tarjeta de crédito. Es lo más normal del mundo tener una tarjeta de crédito. Y también, lamentablemente, se naturalizó el hecho de que no se pueda pagar a fin de mes porque no alcanza la plata. Porque también con la tarjeta de crédito vos tenés ahí te llegan, suponete, las facturas de determinados servicios, por ahí aumentaron, entonces ya te llegó con el aumento, es difícil además prever. Y además algún gasto, porque como es la tarjeta, decís, bueno, voy a comprar gastos cotidianos. tal cosa, ¿no? El tema es, a ver, ustedes dicen, lo mejor es pagar la tarjeta, pero bueno, a veces no se puede. ¿A cuánto está un crédito personal en un banco? ¿Cuál es la tasa? La tasa estaba alrededor del 32%. O sea, si conviene mal no tomar, recuerdo. ponele, si no tenés el 32% tío que abajo te de la preste, que tomar Mirá, por ese ejemplo, crédito personal y pagar la tarjeta. Las tasas pasivas, por ejemplo, las tasas plazo fijo, que es lo que nombraba él, Sí. estaban ofreciendo alrededor del 32%, se estaban ofreciendo las tasas de plazo fijo. Entonces, bueno, habría que hacer una evaluación de a ver qué es lo que conviene. Mucha gente recurrió a endeudarse, a sacar un préstamo, un crédito, para poder afrontar Sí. el pago de las tarjetas. Así que, bueno, la situación es muy crítica, muy complicada. Yo no tengo ahora presente el dato porque es un dato que va cambiando todo el tiempo, el de la tasa nominal anual, pero estoy seguro de que deberle a la tarjeta con esa política abusiva que llevan en los últimos años es lo peor que te puede pasar. Es mejor deberle a un banco de forma personal que deberle a la tarjeta. Eso es lo que te decía, claro. Por eso, a la respuesta a tu pregunta es Sí. esa. Ahora, para Sí. intentar ver el problema más en perspectiva, lo que decíamos recién, la idea, hay un estudio reciente, no puedo citar la fuente, pero porque no me la acuerdo, ¿no? Porque tenga información muy Porque es clasificada. información privilegiada. No me la acuerdo, nada más. Que dice que la mayor parte de los consumos en tarjeta de crédito en la Argentina son en supermercados y para pagar las tarifas energéticas. Claro. Entonces, en la medida en que uno desglosa un poco eso, se da cuenta de que está todo muy Es muy enrarecido. básico, no es que porque se no fue y es se que la compró un tarjeta tapado, de crédito. claro. Entonces, el problema ahí Salvo es en los cómo de alto hacemos que la consumo. mayor parte de la población Claro. pueda llegar a fin de mes sin tener que endeudarse para Claro, comer. ¿Cómo porque hacemos está que pueda bancarizado. pagar Vos el fíjate que gas? es interesante también esto, porque vos estás poniendo lo básico, está en la tarjeta de crédito. Como te decía, las tarifas de servicios públicos las pones en la tarjeta si tenés débito automático, no tenés que todo el tiempo a pagar, o el Rapipago, o el Home Banking, entonces ya está. O sea, vos estás diciendo, es para lo básico, no es Pero que me es sobra para... mes a fin de sueldo. Como Claro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vos. Gracias a ¿Cómo ustedes. está afuera? ¿Está lindo? Está lindo el tiempo, sí. Ustedes que llegaron recién, ¿no? Está acá Primerita. Yo encerrado, estaba ¿viste? musculosa y estaba bien. ¿Estabas bien en Sí, musculosa? sí, sí, sí. Ah, bueno, Estaba gracias. lindo. Bueno, vamos a ver.